favor, tomen asiento. A esta altura, Juan el Bautista estaba en la cárcel de Herodes. No era Juan Bautista, no era lo que estaba esperando después de haber anunciado al Mesías, al Salvador. Cualquiera que hubiera pensado o imaginado que inmediatamente que Juan hubiera anunciado al Mesías, el reino de él hubiera estado acá inmediatamente y ese precursor estaría puesto en un lugar ejemplar en ese ministerio o en ese reino. Pero al contrario, Juan el Bautista estaba en la cárcel. Él vio al Mesías. Dios le permitió verlo, pero él, como muchos, pensaba que Jesucristo iba inmediatamente a estipular su reino, y no fue así. Él inmediatamente estuvo en una cárcel. Los dirigentes judíos no hicieron de pronto nada o no se interesaron por Juan el Bautista. Aparentemente podemos pensar que nuestro Señor Jesucristo tampoco le importó lo que pasó con Juan el Bautista, pero mucho dice, Jesucristo vino a poner en libertad a los presos. Entonces Juan el Bautista sería un buen candidato para que nuestro Señor lo hubiera liberado, pero no. Juan el Bautista de pronto tenía muchas cosas en la cabeza, diciendo, acá está el Mesías, y que no veo las cosas igual, no ha cambiado, ya llegó. De pronto él tenía muchas preguntas y aún él estaba en la cárcel, y por eso él envió a unos discípulos a preguntar a Jesucristo si él era el Mesías. Y qué extraño que un siervo, un profeta, haya visto al Mesías y haya visto que la palabra se está cumpliendo, y ahora en un momento difícil en la cárcel entra una palabra que se llama dura, y él piensa, pero ¿por qué el reino no ha cambiado? ¿Por qué sigue las cosas así? Y él puso a dos discípulos a preguntar a Jesús, ¿eres tú el Mesías? Y aquí es una pregunta que pronto nosotros hacemos cuando hay diferentes circunstancias en nuestras vidas. Soy un hijo de Dios, le entregué su vida, pero mi vida está patas arriba. No sé, de pronto Juan el Bautista ya llegó el Mesías, y yo deber estar con él, estoy en una cárcel, ¿qué pasó? Sí, de pronto él conocía el plan de Dios, pero no sabía cómo iba a ser desarrollado. Y esa es la pregunta que Juan el Bautista le hace a nuestro Señor Jesucristo. Y el título del estudio es Respuesta de Jesús a la duda. Juan el Bautista tuvo una duda. No sé ustedes y yo si tenemos dudas del llamado que Dios nos ha hecho como hijos de Él, como siervos. Una duda de decir, Señor, pero usted me puso en esta función, pero no veo el cambio, no veo que está pasando. Era lo mismo que Juan el Bautista estaba pensando. Pero Señor, me puso en una iglesia y yo veo que no soy valorado. La gente no lo tiene que valorar a usted, sino a Dios. Y aquí, respuesta de Jesús a la duda. No sé ustedes si tienen duda, pero vamos a Lucas capítulo 7, versículo 18 al 35. Pero vamos a verlo
como por partes, y vamos del 18 al 23, y es donde va a mostrar la confusión de Juan el Bautista. ¿Por qué? Muchos dicen que la confusión, porque va y hizo una pregunta, usó unos discípulos para que hicieran la pregunta a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién me colabora con 18 al 23? ¿Quién dice yo? Ale, Lili, gracias. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntar: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Dicen los estudiosos que le vieron el 18 al 20, que dicen que es el paso de la confusión. Y Juan el Bautista tenía discípulos que le servían a él y le traían información de acerca o sobre el ministerio de Jesucristo. Y Juan el Bautista había anunciado que el ministerio del Mesías era de juicio. Y en muchas ocasiones decían que se arrepintieran con unas palabras muy fuertes. Pero los informes que los discípulos le llevaban a Juan era que el Mesías era misericordioso. Había una diferencia en lo que él estaba diciendo, y entró una duda, la duda de por qué él hacía una cosa diferente. Y él decía, Juan estaba diciendo que iba a venir el Mesías para traer juicio y que se arrepintieran, pero acá estaba mirando Mesías con misericordia. Y de pronto a él le entró la palabra como a nosotros, duda. ¿Y duda qué es? Vacilación o falta de determinación ante cualquier circunstancia o propósito. Pero la duda es diferente a la incredulidad. ¿Por qué? Porque la incredulidad, ¿qué es? Falta de severidad de la verdad. Sí, incredulidad es algo que uno dice, yo no le creo aún siendo verdad. Es no creer a una verdad. O muchos dicen, no, yo sí tengo incredulidad de esta persona porque antes era un tomador y era todo traicionero. Yo sí tengo incredulidad que ahorita Dios lo cambió. Esa. Pero no era raro, o no es raro ver que muchos siervos tuvieron duda en su ministerio. No vamos a juzgar a Juan el Bautista. Oye, Juan, usted porque está en la cárcel, ¿por qué tiene duda? ¿Y por qué le hace esa pregunta a nuestro Señor que si tú eres el Mesías? Usted lo vio, Juan. No, pues no lo juzguemos así, porque hubo muchos así que también tuvieron duda. Primero fue Moisés, que él en una ocasión quiso tirar la toalla, y eso aparece en número 11. Está también Elías, Jeremías, y aún el apóstol Pablo, aún él se mostró cuando estaba desesperado, y eso lo podemos verlo en 2 Corintios del 1, 8 al 9. Todos los siervos han tenido la palabra duda en su vida. ¿Por qué? Porque a veces uno quiere que Dios actúe como nosotros queremos. Pero sí, podemos saber el plan de Dios, pero no sabemos cómo Dios lo hace. Y eso ahí entra la duda. Pero la duda no siempre es una señal de que un hombre se está equivocando. Puede ser una señal que el hombre está pensando. En el caso de Juan, su pregunta no brotó por la incredulidad, sino por la falta o
pero por la duda o la falta de motivos, él estaba físicamente y emocionalmente confundido. ¿Por qué? Porque pronto él esperaba algo diferente. ¿Y él a dónde estaba? En una cárcel. De pronto él pensó que iba a ser la mano derecha del Mesías, como fue el que le anunció, el precursor, pero dijo, no, pues voy a tener, entre los 12 voy a estar ahí. Y no, ¿dónde estaba? En una cárcel. Y acá Juan no tenía la ventaja que nosotros podemos tener, pues nosotros conocemos el plan de Dios por medio de la Escritura. Juan no, sabía que iba a venir el Mesías, pero no sabía cómo iba a ejercer ese plan. Y recuerden que en Juan 1:29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de todo el mundo. Juan sabía quién era Jesucristo, pero no sabía cómo Jesucristo iba a ejercer su ministerio. Él tenía muchas dudas y esas dudas lo llevaban a preguntar y a llevar otra vez a decirle, ¿realmente tú eres tú el que ha de venir? ¿Seguro que tú eres el que va a venir? Y uno va a decir, Juan, pero tú tuviste una revelación y viste que el Cordero de Dios era ahí, que iba a venir, y ahora ¿por qué tú tienes esa duda? ¿Por qué? Porque él pensó que el ministerio de Jesucristo iba a moverse diferente, pero en realidad que él actuaba como él quería, era como su Señor. Pero mire que acá él le dice a las personas que Juan envió, no le dijo, venga, haga una charla teológica de la exposición de mi ministerio, o venga, le muestro una profecía, cómo va a ejercer mi ministerio. No, él le dijo, vengan y oigan, vean y oigan lo que está haciendo. Ellos vieron y oyeron lo que estaba haciendo el Mesías. Y ahí le dice a ellos, ahora vayan y cuenten lo que han visto y lo que han oído. Jesucristo no se puso a hablar. Venga, muchachos, llévenle la palabra, díganle a Juan que sí soy el Mesías, que yo soy con testimonio, que mire que yo sí estoy caminando bien. Que no, él dijo, mire las señales mesiánicas, yo sano, yo enseño. De pronto, yo viendo ese pasaje, decía, wow, tengo que aprender de mi Señor Jesucristo, que Él no empezó a defenderse diciendo, no, yo sí estoy haciendo bien en mi ministerio, mire que yo estoy evangelizando a la gente, es que le estoy llevando al arrepentimiento, también estoy sacando demonios. No, Él no se puso a defender. ¿El qué dijo? Vean y oigan lo que estoy haciendo, caminen, vamos conmigo y van a ver. Yo me quedaba pensando, Salvador, tú puedes decir a aquellas personas que te han criticado como hijo de Dios, decirle, yo soy hijo de Dios, ven, te invito a que estés en mi vida un día conmigo y vea cómo me comporto, vea con lo que yo hablo, y van a ver con hechos que soy hijo de Dios, no con palabras. Yo me ponía a pensar, wow, Señor, tengo que aprender eso. Y Jesús respondió y le dijo, di hacer saber a Juan todo lo que has visto y oído, que los ciegos ven y muchas cosas. Yo puedo decir, con Jesucristo mi maestro, y tengo que aprender de Él, yo puedo decir a aquella persona, no es lo que yo diga. Ven, te invito a que conozcas cómo me comporto en mi trabajo. Te invito a que te acerques a mi hogar.
Te invito a que andes en mi vida social y que veas que yo no soy de esos que dicen ser cristiano. Yo sí tengo una relación con Cristo. Mi prioridad es Cristo, número uno. Jesucristo no está defendiendo su ministerio. Fue con hechos. Ustedes y yo no tenemos que defender, es que yo estoy discipulando, es que yo sí leo la palabra de tal hora a tal hora, es que yo sí estudio. No. Son con hechos diarios. Yo es lo que estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo. Y acá el 23 que dice, bienaventurados es aquel que no haya tropiezo en mí. Obvio, le estaba diciendo en pocas palabras a Juan, Jesucristo, tiernamente, diciéndole, Juan, no te preocupes, yo sé lo que estoy haciendo. De pronto tú estás diciendo que no está pasando las cosas como está pasando, pero acá muchas personas menospreciaban a Jesucristo de pronto por su nacionalidad, por su pobreza, por lo que las condiciones de las personas que lo seguían, porque aquí no estaban siguiendo a Jesucristo, pecadores, y muchos decían, oye, ¿cómo el Mesías va a estar así juntándose con publicanos? Y ponían tropiezo. Y acá le está diciendo, bienaventurados es aquel que no haya tropiezo en mí. Bienaventurado, que confía que soy el Mesías. Sí, que haya tropiezo. Es que usted no está haciendo las cosas como tienen que ser. De pronto le podían decir los fariseos, oye, es que religiosamente así no se hace. ¿Usted cuántas veces ha violado el Sabbat? Pero no. Acá dice, bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. Le estaba diciendo, oye, Juan, ¿usted pronto está hallando tropiezo en mí? Porque mi ministerio es de misericordia y de gracia. Porque tengo misericordia con las personas que están enfermas y aquellas personas que están enfermas espiritualmente. Pero aquí a veces nosotros pensamos y hallamos tropiezo en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque, Señor, esa persona este negocio es independiente. No, usted no sabe. Mire, estamos buscando tropiezo en aquellas personas que Dios está usando. Dios tenga misericordia por ellos, si no están haciendo las cosas como Dios. Igual, si usted y yo tenemos una responsabilidad ante Dios y no estamos haciendo esa como Él nos demanda, tenga Dios misericordia de nosotros. Pero nosotros no tenemos que hacer, es que Pepito no está haciendo bien su ministerio, no está haciendo bien su labor, entonces yo me voy a apartarme. No hallemos tropiezo. Pero aquí, el versículo, en esa porción, era mostrando qué es lo que estaba pronto Juan pensando. Juan estaba pasando por un momento totalmente diferente, difícil. Y él vio la oportunidad de preguntarle. Wow, yo puedo decir halago a Juan, buscar a otra persona para preguntar y quitar esa duda. A veces nosotros no hacemos eso, nosotros suponemos, no preguntamos. Él también no está en la cárcel, llamó a los discípulos, vayan y pregunten. Si es el que tiene que ser, es el que tiene que venir, si es realmente el Mesías. Pero Jesucristo hay una respuesta. Pero aún estos hombres serían maravillados diciéndole, vamos a llevarle una buena, si es el Mesías, porque mire las señales tan bellas que está haciendo, mire, si es. Pero aquí, cuando ellos se van, nuestro Señor Jesucristo elogió a Juan el Bautista.
Lo elogió por lo que él era. ¿Y quién me colabora como el 24 al 35 para leer? Allá. Comenzó a decir Juan a la gente que salisteis a ver el desierto, una caña sacudida por el viento, mas que saliste a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí los que tienen vestiduras preciosas y vienen desde leyes, en los palacios de los reyes están, mas que saliste a ver a un profeta. Si os digo, y más que profeta, este es de quien está escrito. He aquí, envío un mensajero delante de tu paz, el cual prepara tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan, mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y dijo el Señor: ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no baileteéis, os enderezamos y no llorasteis, porque vino Juan el Bautista, y comía pan y bebía vino, y que decís, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y decís, este es un hombre comidor y bebedor del vino, amigo de publicanos y de pecadores, mas la sabiduría es justificada por todos. Gracias, Juliana. Jesús esperó hasta que se fueran los mensajeros de Juan y empezó públicamente a elogiar a Juan y su ministerio. Y Juan era un profeta, no era un profeta como cualquiera, pues él fue profetizado en la Escritura, su ministerio fue profetizado y aquella persona lo podemos verlo en Isaías 43 y Malaquías 3:1, que había anunciado que iba a venir un profeta a anunciar al Mesías, y ese era Juan, el último de los profetas del Antiguo Testamento, que tuvo el gran privilegio como mensajero de Dios de presentar al Mesías. Ese era Juan. Jesús le muestra otra vez su superioridad ante todos los profetas, y es en el 28 que dice: no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Sí, el Dios dice, es un ejemplo, pero acá dice, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Entonces, ¿por qué un gran profeta como Juan es grande, pero cualquier hijo en el reino de Dios es mayor que él? Y uno va a decir, pero entonces yo, que soy un hijo de Dios, ¿puedo ser mayor que el profeta Juan? ¿Sí? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué entienden en ese pasaje? Acá dice, no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. ¿Y quiénes son los del reino de Dios? Los hijos, los que han creído en Cristo. Y recuerden, y uno va a decir, ¿pero por qué? Eso no es que, Juan el Bautista por profeta es mayor. No. Recuerden que nosotros como hijos de Dios, ¿qué parto tenemos? El nuevo parto. El nuevo parto. Y como hijos de Dios, como hijos del reino, estamos bajo el nuevo parto y tenemos la ley escrita en nuestros corazones. Por mucha razón dicen los estudiosos que los hijos o los pequeños del reino de Dios
son aquellas personas que ya han creído. Y ellos, los profetas, como profetas, no son mayores que nosotros, que todos somos iguales ante Dios, que eso no es jerárquicamente, es que como fuimos los 12, entonces somos más mejores que ellos, no, todos estamos en el nuevo pacto. Pero aquí dice él, pero el pueblo, el 31. Acá Jesucristo dio a ellos que Juan el Bautista era inmensamente grande, pero que los hijos, los pequeños de su reino eran mayor que él. Y a veces uno dice, no puedo comprender eso realmente. Mire, como un profeta como él va a ser menor que cualquier pequeño en el reino de Dios. Y uno dice, ¿pero por qué? Uno dice que es por el nuevo pacto, que nosotros estamos acogidos por el nuevo pacto, entonces ya somos, que dicen, Señor, Señor, ya no te llamaré Señor, ya no te llamaré siervo, sino hijo. Y el hijo sabe lo que hace de su padre. Y muchos dicen, entonces lo del antiguo pacto tiene otro estatus ante Dios. No. Muchos dicen que este pasaje puede ser una diferencia, que dice que entonces hay inferiores y mayores que otros, y no es así. Nosotros somos del nuevo pacto para la honra y la gloria de Él, pero ellos también le sirvieron, y como le sirvieron tienen su lugar. No quiere decir que Juan tiene un lugar más que nosotros, no, cada uno tiene su lugar. No sé si sea mayor o menor, pero acá dicen que sí. Pero a mí personalmente pienso que todos tenemos un lugar específico para Dios. Dime, Fredicillo. Pues mira que, no sé si estoy equivocado, pero aquí dice Jesús que no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Yo creo que aquí Juan creía en Jesús. Sí. Hasta ahí. De ahí para atrás, muy pocos de los que estaban, de los que a él enseñaba, creían en Jesús. Por eso dicen que bautizaban, que se bautizaron algunos, pero no todos. ¿Sí? Porque él creía en Jesús, en su venida, en su salvación. Entonces él estaba por encima, porque creía. De hecho, eso fue lo que dice la escritura, porque creía, estaba por encima, porque habla de no hay mayor profeta, o sea, por el tiempo presenta lo que él dijo. De ahí para atrás no había ninguno otro. Pero como todos nosotros estamos bajo la gracia, Bajo el nuevo pacto. ¿sí? En Cristo, entonces creo que eso nos hace en el reino de Dios igual o mayor, porque creemos sin haber visto a Jesús. Cuando vio, experimentó. Nosotros creemos sin haber visto. ¿Sí? Entonces, en el reino de Dios, como vos decís, todos somos iguales para Dios. Sí. Pero en ese momento Juan era especial porque era enviado para traer un mensaje al pueblo de Israel que hasta el momento no había escuchado ni había querido entender muchos profetas que han venido. Sí, es cierto. Y recuerden que Juan el Bautista es el último profeta del Antiguo Testamento. Y como es el último, muchos dicen que ya no hay profetas. Ya no hay profetas, sino somos todo el reino y tenemos el Espíritu Santo que nos revela la palabra de Dios. Juan el Bautista revelaba al Mesías. Nosotros ya no necesitamos ningún profeta. ¿Por qué? La profecía ya está escrita, que es la palabra de Dios. ¿Quién nos la revela a nosotros? El Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces por eso que dice, son iguales. Sí, igual como dice Frey. No es un estatus que sea más grande en el reino de Dios y menor. Todos estamos iguales. ¿Sí estamos? ¿Sí? ¿Preguntas? Ahora, mire que ahora el 31, ¿quién me colabora del 31 al 25 para tomar la idea? 31 al 35. Qué pena. ¿Cómo dije? Ah, sí. Era para si estuvieran pendientes. Háganle, Lili, si me colaboras.
Más los fariseos y los qué. Ah, no, 31, qué pena. Y el Señor dijo. ¿Quién dijo? ¿A qué pues compararemos? Y dijo el Señor, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailasteis, os desechamos y no llorasteis, porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores, mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Mire que acá dicen que el 31 al 35 es la condenación. La condenación a aquellas personas que rehusaron creer a Jesucristo y a Juan. Jesús lo compara con una generación, con gente que se puede comparar como niños que no le crean nada, niños que son necios. Probablemente se estaba refiriendo a los fariseos y a los escribas. Jesús le dice, o los describió como muchachos caprichosos, que un día quieren una cosa y al día quieren otra, que no saben lo que quieren. Pero acá igual, muchos cuestionaban a Juan el Bautista porque comía y bebía pan, ¿cierto? Y le decían que tenía demonios por su forma de vestir. Cuestionaban a Juan el Bautista. Otros cuestionaban a Jesucristo por lo que comía y vivía con publicanos y pecadores. Sí, los cuestionaban. Y la gente quiere evidencia, la gente quiere evadir la verdad a cualquier persona, y aún incluyendo que esa persona está diciendo la verdad, pero yo me tengo que mirar y enfocar en la crítica del predicador, mirar en qué está haciendo las cosas mal para yo justificarme y decir, pues yo estoy mejor que el que está predicando. Lo que estaba pasando con Juan el Bautista y Jesucristo, muchos decían, mire cómo se viste, mire cómo come, demonio tendrá. A Jesucristo, ¿qué le decían? Mire, come y bebe vino, es un hambriento, tiene amigos publicanos y pecadores. Uy, no. Pero acá yo puedo decir, Jesucristo tenía esos amigos, pero era porque Dios estaba cambiando sus vidas. Pero usted y yo podemos tener amigos que ni siquiera quieren tener a Cristo en su corazón, y lo que quieren hacer ellos es cambiar nuestra vida, llevarnos. Pero sí podemos criticar, pero mire, ¿cómo que Jesucristo con pecadores y publicanos? Pero miremos bien lo que estaba haciendo Jesucristo con ellos. ¿Qué era que estaba haciendo? Cambiando sus vidas. Ahora usted y yo podemos tomar ese ejemplo, pues no cambiamos la vida de las personas, no somos nuestro Señor, pero llevamos a estas personas a Cristo para que Cristo cambie sus vidas. Mire que aquí las personas buscaban cuestionar a nuestro Señor y a Juan por lo que ellos hacían, pero la sabiduría de Dios no es cuestionada. Aún acá dice, mas la sabiduría es justificada por todos los hijos. La sabiduría de Dios no se frustra por los razonamientos de los sabios y prudentes. Sí, la sabiduría de Dios no se va a frustrar porque un sabio o un prudente va a decir, es que mire, esta persona no es así o es así. No se va a frustrar. Se demuestra, la sabiduría de Dios se demuestra en la vida cambiada de los que creen. Oye, si usted quiere ver la sabiduría de Cristo en mí, miren lo que Dios ha cambiado mi vida. Es lo que está diciendo. La sabiduría, más la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Eso es.
A veces nosotros queremos mirar la sabiduría, que tuvimos un debate con el pastor Oscar de Villavicencio sobre la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. Pero a veces no, eso es de sabiduría humana, eso es sabiduría de Dios, sí. Pero usted quiere saber dónde está o cómo se comprueba la sabiduría de Dios en nuestras vidas, con el cambio que haya hecho en nuestras vidas. Y ahí uno puede decir, sí tiene sabiduría de Dios, por el cambio que usted y yo tenemos en nuestras vidas. Dime, Frey. En esta versión dice, pero la sabiduría de Dios se demuestra por todos sus resultados. Obvio, por todos los resultados. Ahora, nuestra sabiduría, ¿qué está demostrando? Nuestra necedad. Es que yo hago porque soy como Vicente. Pues como va la gente para allá, pues yo voy. Si a esa persona metió la cabeza y le funcionó, pues yo lo hago. Eso es lo que a veces dice la sabiduría humana, pero la sabiduría de Dios es, usted no cambia a la gente. Primero, Dios te cambia a ti. Y muchos queremos llevar la sabiduría humana diciendo, es que usted tiene que cambiar, porque usted falla, porque... No. Ahora, Juan tuvo una pregunta, una duda. No tuvo incredulidad, tuvo una duda. ¿Y cuál fue la duda de él? La vemos en el versículo... El 20, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? ¿Eso qué era? Duda, ¿cierto? Una duda. Y uno va a decir, pero Juan, ¿usted qué le pasó? Cuando usted no vio a Jesucristo, no dijo, miren el Cordero de Dios que quita todo el pecado del mundo. Usted lo vio porque fue revelación de Dios. ¿Y ahora por qué entró esa duda? ¿Por qué? Porque él estaba en una cárcel. Por la situación difícil. Y la situación difícil mueve ¿qué? Emoción y sentimientos. Y a veces nosotros nos enfocamos en mis sentimientos y emociones. Sí, es que yo siento de Dios que no voy a ir a la iglesia porque me voy a enfermar. Sí, pero no siento de Dios ir al supermercado bien lleno y ahí sí no. ¿Sí me van a entender? Si usted dice, oye, ya me queda un poquito de tiempo. Sí, ahora ¿qué estaba? Que me fue el lío. En las emociones, sentimientos y emociones. Si nosotros nos enfocamos en sentimientos y emociones, nos vamos a alejar de la palabra. Mire lo que pasó con Juan. Él estaba en una cárcel. Estaba esperando que el reino de Dios llegara inmediatamente y cambiara, pero no había pasado. Él sé que empezó a angustia, pero ¿por qué yo veo y yo estando acá? Yo avisé y debía estar con Jesucristo. Me imagino que él pensaría eso. Él, de pronto, y empezó a quedar duda. Y la duda es movida por qué? Emoción y sentimientos. Y cuando ustedes y yo tengamos una duda, tenemos que poner los pies en la tierra. ¿Y quién nos pone? La palabra. Juan supo y tuvo una revelación de que era Jesucristo el Mesías, pero ahora tuvo que usar a otras personas para que vayan a preguntarle si es él. ¿No suena como tonto? ¿Insensato? Y a veces nosotros somos así como cristianos. Somos hijos de Dios y decimos, Señor, tú estás conmigo. Todo lo que a los hijos, a los que amamos a Dios, todo lo que nos pasa nos es para bien. Entonces, pero Señor, ¿será que usted me va a ayudarme? Yo no puedo. Ahí empieza a tener la duda. Pero yo me dice la palabra, buscar el reino de Dios y justicia y todas las cosas vendrán por añadidura. En un momento difícil, ¿qué tengo que hacer? ¿Alejarme de las cosas de Dios o buscar más las cosas de Dios? Pero muchos no hacen eso. Muchos hacen, ay, es que negocio, no, es que mi familia, tengo que sacar tiempo para ellos y me voy alejando de las cosas de Dios.
y quiero solucionarla, pero la palabra dice, busquen primero las cosas de Dios y todas las cosas vendrán por añadidura. Si usted está enfermo, busque primero las cosas de Dios, clama a Dios y Señor, muéstrame qué tengo que aprender con esa circunstancia. A veces yo lo comparo con la enfermedad, muchos se enferman, ya me pasó, pero ¿qué aprendió con esa circunstancia? ¿Qué aprendió? Nada. Aprendí que Dios es fiel y mire, me levantó. Sí, Dios por su misericordia, pero ¿usted qué aprendió? Acá Juan tuvo una duda. No tuvo incredulidad, tuvo una duda. Y a veces mucha gente dice, ay, como él preguntó, porque tiene una duda, y una duda es una inquietud. Él preguntó, y a veces uno pregunta, no, ese tiene incredulidad. A usted Dios no le mandó a hacer como los fariseos. Es que Juan no es un siervo de Dios, un profeta, porque mire cómo viste, mire cómo bebe. Menos Jesucristo es el Mesías, porque mire con quién anda, con publicanos y pecadores. No. Ahora, ¿qué respuesta ustedes y yo estamos esperando de nuestro Señor Jesucristo sobre la duda? Resolverla con nuestra sabiduría humana. Si usted tiene una duda, la palabra. Y por la misericordia de Dios usa a unos siervos de Él, vaya a ellos. Si no, mire, créame, vaya al Espíritu Santo, a la palabra y diga, Espíritu Santo, muéstrame esa palabra revelada, y Él le habla a uno. Pero Salvador, no sé, mire, a mí me habla por medio de la palabra, por un siervo, por cualquier persona. Dios lo usa y me habla a mí. Y digo, Señor, wow, qué misericordia que tú usas, que hasta usa las piernas para hablarme. Y que ella me reía, porque las personas que me conocen muy bien saben que yo le tengo pavor a las inyecciones, a las agujas, y me tienen que vacunar. Y yo estaba en la fila, y yo estaba con mi amorcito y un amigo, y yo le dije, uy, no, ahorita, a mí sí lo que me da miedo es cuando tenga que mirar la jeringa. Sí, toca mirar, y esa jeringa, yo a eso le tengo miedo. No le tengo miedo al que me chuse, sino a la jeringa. No. Y una persona ahí en la fila me dijo, muy fácil, recuerde cualquier versículo bíblico. Ay, y la persona que estaba acá se reía. Mira a quién le dijeron, ¿y por qué? ¿A quién? Él es pastor. Y yo le dije así, gracias. Ay, pero ¿por qué? Mire, a veces entra una duda y yo me estaba moviendo por sentimientos, emociones. ¿Cómo estamos moviendo nosotros en cualquier momento, en cualquier circunstancia? ¿Qué duda tenemos? ¿Realmente nosotros estamos cambiando a nuestro Señor Jesucristo, lo estamos poniendo número uno? Cuando hay una duda y estamos pasando a Jesucristo al número 2 y lo estamos sacando del número 1 al número 2, con nuestras dudas, algo pasa. La respuesta está mal. Evalúense ustedes y yo, lo que dije hace 8 días, no el jueves. ¿Qué fue? Si usted está haciendo algo y eso lo lleva a alejarse de las cosas de Dios, tanto quitarle el tiempo, algo está pasando. Eso no es de bendición. Pero si usted está haciendo algo que le está llenando y le está siendo edificante para el tiempo, para ser edificado espiritualmente, Dios está ahí. A veces no tenemos los negocios, mi familia, pero hay una prioridad. ¿Qué respuesta en su vida hay en las dudas? ¿Usted tiene dudas de lo que está pasando en su vida? Sí, yo también tengo. Vayamos a la palabra. Como Juan tuvo una respuesta, nosotros vamos a tener una respuesta. Si quieren. Ahora los invito a que oremos. Padre Celestial, te doy muchas gracias por este momento.